Muy buenas, ¿cómo estamos? En este vídeo vamos a ver las preguntas que han caído por cada tema en los exámenes de 2023 y también un promedio de los exámenes que han caído desde 2017 hasta 2023. Vamos a empezar explicando cómo hemos realizado estas tablas. Aquí tenemos las tablas del examen ordinario y extraordinario de 2023 y aquí podemos ver en la parte izquierda lo que son los temas de cada bloque. En la primera columna podemos encontrar cuántas preguntas han caído de cada tema. Luego tenemos aquí la segunda y tercera columna son el supuesto práctico 1 y el supuesto práctico 2. Y las columnas 3, 4 y 5 podemos observar las preguntas de reserva, tanto de la primera parte como las del primer supuesto práctico y las del segundo supuesto práctico. Y al final hemos puesto otra columna, la cual nos van a aparecer, el peso total de esas preguntas en el conjunto del examen. Para calcular este porcentaje, lo que hemos hecho es que la primera parte hemos dividido entre 2 el peso, porque al final la nota cuenta la mitad, la primera parte del examen, y luego los supuestos prácticos los hemos dividido entre 4 para sacar los 2,25% que nos faltarían para completar el 100% del peso del examen de ese tema. Así podemos ver, por ejemplo, que este tema tiene un 0,71% por tener una pregunta en la primera parte, pero luego podemos encontrar que este, con 2 preguntas o supuestos prácticos, tiene muchísimo más peso, porque el valor de las preguntas de los supuestos prácticos son mucho más altas que los de la primera parte. Entonces, tiene en el global del examen tiene mayor peso. Perdona que te interrumpa, tan solo quería recordarte que este vídeo es un contenido de muestra de la preparación que ofrecemos. Si estás interesado en formarte con nosotros, te dejamos aquí abajo en la descripción un enlace a nuestra página web, donde encontrarás más información al respecto. Abajo del todo hay un formulario con el que podrás ponerte en contacto con nosotros. O también, si lo deseas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email hablamos@simplificatusopos.es. Sin más, continuamos con la explicación. Es decir, que aunque todo esto es muy interesante, hay que cogerlo con pinzas, porque de repente temas que caen poco, de repente caen un montón. Por ejemplo, aquí podemos ver en este examen el tema 6 del bloque 5 no ha caído ni una sola pregunta, salvo una de reserva, y en este nos han caído 3 preguntas en el primer supuesto práctico y una más en la primera parte. Con lo cual, y esto pasa bastante. Aquí tenemos 6 preguntas y aquí 3. ¿De acuerdo? Entonces, sí que pasa que en los temas que no preguntan tanto, sí que de vez en cuando nos dan más de un susto y más de dos, porque esto estamos viendo en exámenes del mismo año cómo varía. En exámenes de distintos años también ocurre esto. Con lo cual, aunque es súper importante tener en cuenta todo esto, también hay que tener en cuenta que cogerlo con pinzas y saber ver el global y ver la complejidad que hay detrás de estos exámenes. También hay que comentar que estas preguntas por tema están referenciadas a nuestro temario. Esto lo comento porque no todos los temas pueden ser exactamente iguales. Por ejemplo, la responsabilidad patrimonial, nosotros tenemos ahí también la parte del sancionador de la 39 de 2015 y en lugar de tenerlo en la 39. ¿Por qué? Pues porque no hay un epígrafe que ponga que va en ningún tema, y para poder compensar mejor el estudio y facilitarlo para nuestros alumnos y nuestras alumnas, lo hemos puesto en la responsabilidad patrimonial. También ocurre que la 39-2015 está pisando muchos temas, los cuales hace un poco difuso su contenido. Y por ejemplo, contratos también tiene, parte de contratos está en el bloque 5, con lo cual esto está basado en nuestros contenidos. También hay que decir
que temas como el tema 8 del bloque 1, aunque por ejemplo aquí haya caído 2 veces, aunque aquí en verdad sí que ha caído más, ha caído 4 veces en 4 preguntas de la primera parte y no aparezca en su puesto, hay que tener en cuenta que temas como este son muy complejos ya que se ven en muchos otros temas. Tienen una gran repercusión. Al tocar todo lo que es la Administración General del Estado, cómo está compuesta, los ministros, secretarios de Estado y demás, y su organización y demás, tocan muchísimos temas. Y podemos ver en personal, por ejemplo, muchas cosas relativas a este tema que no se pueden llegar a comprender del 100% sin tener un conocimiento amplio de este tema, así como otros temas como todo lo que ha introducido ahora el Real Decreto 6/2023, el cual también tiene ciertos aspectos que no podríamos llegar a entender del todo sin conocer bien este tema. También vais a ver que en el bloque de informática, si sumáis todas las preguntas, os va a dar 29 preguntas en lugar de 30. ¿A qué se debe esto? A que se confundió en el examen y en la parte de informática del primer examen, el examen ordinario, en realidad solamente hay 29 preguntas de informática. Y luego tenemos que en el examen extraordinario hay una pregunta que hace referencia en nuestro temario al bloque 2, con lo cual le hemos puesto en el bloque 2. Por último, decir que en este examen ha habido cosas muy extrañas, como por ejemplo el bloque 2. El bloque 2 lo han preguntado muy poco con respecto a otros años. Podemos ver aquí incluso en el extraordinario solo 2 preguntas en la primera parte y 2 de reserva. Y eso es muy extraño. No había pasado en los registros que tenemos hasta ahora. Dicho esto, vamos a empezar a analizar. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la ley 39 y la 40 es de lo más preguntado, y en este bloque también podemos ver que contratos y el acto administrativo son bastante preguntados. Tanto en el examen ordinario como en el extraordinario lo han preguntado bastante. Y también se nos cuela por aquí el de responsabilidad patrimonial, que recordemos que nosotros también tenemos aquí incluido el sancionador. Dicho esto, en personal podemos ver que los temas 4, 5 y 6, algo muy curioso, que es que en la primera parte no nos preguntan mucho, pero luego en los supuestos prácticos nos ponen muchísimas preguntas. 5 preguntas es un 25% de la nota total del supuesto práctico, que recordemos que solamente son 20 preguntas los supuestos prácticos. Con lo cual hay que tener en cuenta que, y aquí en el extraordinario, y es que ni siquiera cayó una pregunta en la primera parte y en los supuestos prácticos cayeron un montón. Y hay que tener en cuenta esto, que los supuestos prácticos cuentan muchísima nota, lo que hace que esto se eleve un montón. Y luego tenemos en el bloque 5, nos pasa lo mismo con el tema 2 y incluso el tema 4 y el tema 3, que han caído muchísimo en los supuestos prácticos. Todos estos temas, o sea, una pregunta, hay que tener en cuenta una pregunta en supuesto práctico cuenta muchísimo, cuenta bastante, y eso hace decantar bastante la balanza en la nota final que podamos obtener al transformar la nota. ¿De acuerdo? Así tenemos que el primer bloque, la verdad que en el examen ordinario las preguntas han sido bastante similares en todos los temas, entre 1 y 2 preguntas. Si bien en el extraordinario del tema 8 nos han dado este pequeño susto y han puesto 4 preguntas del tema 8, el bloque 2 este año no lo han preguntado mucho y otros años sí, como veremos a continuación. Y en los demás bloques, sobre todo los más preguntados, suelen ser los temas más centrales, salvo que este año no es central, no está en medio del bloque. Por ejemplo, a temas centrales me refiero al tema 3 y 4 del bloque 3. O aquí, por ejemplo, los 4, 5 y 6 son los temas que están más en medio. Dicho esto, hay que tener en cuenta que no nos centremos demasiado. O sea, nos tenemos que centrar y estudiar fuerte estos temas, pero tener en cuenta que las bases que nos van a dar el entendimiento de estos temas siempre están o suelen estar al principio. El tema 1 y 2 suele darnos las bases para que podamos comprender el resto de temas, siendo más complejos según avanzamos en el bloque. Y siendo los más complejos y los más ricos en materia,
los temas centrales. Dicho esto, viendo los bloques de informática, hay que tener en cuenta que, siendo que se preguntan bastante, porque al final son 8 temas para 30 preguntas, aunque en este año han dado lugar a 29, como hemos comentado, hay que tener en cuenta que aquí siempre hay temas que destacan sobre otros, pero el promedio suele andar en unas 4 preguntas de promedio por tema. Dicho esto, que siempre destaque en temas no quiere decir que siempre coincida el mismo tema. Por ejemplo, este año en Access han salido 7 preguntas, que han sido más que en el resto en general. Luego de correo electrónico también han salido bastantes y de internet también. Pero por ejemplo, de correo electrónico en el extraordinario solo han caído 2. Pasamos de 5 a 2. ¿De acuerdo? Y de Access pasamos de 7 a 3. Y el promedio se va hacia 4 preguntas. Vamos a ver esto con exámenes de otros años. Estos son exámenes de otros años y aquí podemos ver en la informática, ¿de acuerdo?, que el internet cayó 5 y el correo electrónico cayó 1. Sin embargo, en el extraordinario podemos ver aquí, en el extraordinario podemos ver aquí cómo cayeron 8 del correo electrónico y 2 de internet, con lo cual siempre suele haber algún tema que destaque más, pero en el promedio suele andar en unas 4 preguntas, como veremos más adelante. Se ha de decir que, por ejemplo, lo de que las preguntas por tema varíen suele pasar. Aquí, por ejemplo, tenemos que en la Constitución en 2017 salieron 6 preguntas. También hay que decir que el examen de 2017 y 2018, estos exámenes de estas convocatorias, entonces eran 60 preguntas de legislación en primera parte, con lo cual es normal que hayan más preguntas de legislación de la primera parte. Así que teniendo esto en cuenta, podemos decir que sí que pasa esto, pero aún así, luego, por ejemplo, tenemos supuestos prácticos y demás, que ahí ya no, ahí ya eran 20 igual. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema 3 de bloque 3, salió 4 y 1 en los supuestos prácticos, de repente pasamos a 2 y 1, pero 9 en la primera parte, y luego al siguiente año 4 en el segundo supuesto. Y ya está. Con lo cual hay que tener todo esto muy en mente, que siempre intentan liarnos y de algún tema que en algún año han salido menos preguntas, de repente sacarnos más. Dicho esto, hay que llamar a la calma, ¿vale? Ahora veremos los promedios de todos estos años, veremos las tendencias y podremos enfocar mejor nuestro estudio. Así que, hablando primeramente de lo que son las preguntas de la primera parte por bloque, podemos ver cómo el bloque 2 ha sido el infrarrepresentado este año, siendo el bloque 1 bastante visible y el bloque 3, 4 y 5 bastante a la par, siendo el quinto, el de presupuestos, algo menor. Y el de informática, como evidentemente tiene su parte de examen, pues y al final estos tienen que ser 40 preguntas y estos bloques tienen que ser 40 preguntas y este 30, pues al final siempre va a tener más cantidad con respecto a la primera parte, teniendo mucho valor en la primera parte. Dicho esto, otra cosa que podemos observar es que en los supuestos prácticos el bloque 2 ni ha aparecido este año. Ojo, otros años sí que aparece. Sin embargo, el bloque 3, 4 y 5 prácticamente la verdad es que están bastante similares. El del 5 le han preguntado un poco menos, pero podemos ver que la línea es que toca prácticamente igual, sin ser mucho menor. El bloque 5, los bloques 3 y 4 sí que es verdad que se han preguntado más, pero están bastante similares, la verdad. Aunque aquí pueda parecer que menos, esto es muchísimo. Esto es prácticamente un tercio del supuesto práctico. Es que prácticamente es un tercio cada uno. Esto a lo mejor es un 25% del supuesto, que eso es muchísimo, y el resto, 75% restante, se lo llevan estos dos temas, siendo a lo mejor un 40%, casi un 40% cada uno. Vale.
Dicho esto, también os hemos hecho aquí la media de preguntas por examen desde 2017 a 2023. Aquí hay que decir varias cosas. La primera, que los exámenes de las ofertas de empleo público de 2017 y 2018 tenían 60 preguntas en la primera parte y no contaban con la informática. Con lo cual, eso lo hemos tenido que ponderar de tal manera que esas preguntas, su valor se reduzca al nivel de 40 preguntas, que es lo que tenemos actualmente para que se compense. Luego también tenemos que en 2023 han quitado 2 temas que había anteriormente. Anteriormente teníamos el tema 10 del bloque 4 y el tema 7 del bloque 5 y esos actualmente no están, con lo cual también se ha tenido que ponderar. De tal forma que resulte en 70 preguntas en la primera parte para poder verlo con lo que saben que tenemos actualmente y nada, el resto se queda igual. 20 preguntas, supuestos prácticos, etcétera. Teniendo en cuenta eso, que han quitado estos 2 temas que también caían en supuestos prácticos. Dicho esto, vamos a ver las tendencias y lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, desde 2017 hasta 2023. Aquí se están incorporando 6 exámenes oficiales. Hay que decir que en la informática solamente hay 4, porque como hemos comentado antes, en 2017 y 2018, la informática era un examen aparte, no era un examen teórico, no era un examen práctico y simplemente no hay preguntas en los exámenes. Ya que estamos aquí, empezando por la informática, podemos ver algo muy curioso y es que prácticamente caen las mismas preguntas de todos los temas. No hay un tema que destaque mucho por encima del resto. Entre 3,75 y 4,25 es un tema que es que prácticamente cae igual. El único tema que es algo inferior, y aún así son casi 3 preguntas, son más de 2 preguntas, es el de informática básica. Así que tampoco hay que despistarse porque 2 preguntas y media de promedio es muchísimo. Esto es de promedio. Luego puede pasar que otro año aquí sean 5 y algún año 1, porque esto es de promedio. ¿Vale? Pero hay que tener esto en cuenta. La informática es bastante similar. Luego tenemos también que, como hemos comentado antes, aunque siempre nos pegan esos sustos con algún tema y demás, los temas centrales suelen ser los que más caen. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, son los temas centrales del bloque 3. Y, como hemos comentado antes, si no recuerdo mal, era el tema 6. Exacto, el tema 6 del bloque 3. Que también cae muchísimo. O sea, ese está un poquito más despegado de los centrales y también cae muchísimo. Sin embargo, en el resto de bloques tenemos que los temas centrales son los que más caen en general. Por lo tanto, nuestros esfuerzos deben de ir enfocados a esos. Aquí tenemos en el bloque 5 algo también un poco distinto como ocurre con el bloque 3, que se nos despega un tema, y aquí tenemos que el tema 5 y 6 también caen bastante. O sea, la proporción, el peso que nos da en el conjunto del examen es bastante alto. Y tenemos así que los temas centrales, que en este caso serían el 2 y el 3, caen muchísimo. Sin embargo, el 5 y el 6 no hay que descuidarlos porque también caen bastante. Dicho esto, en la primera parte, en el primer bloque, la verdad es que están bastante similares de promedio, si acaso un poco más la Unión Europea, pero en general, en promedio, caen bastante similar. Y el bloque 2, quiero enseñaroslo para que podáis ver cómo es que es un bloque que sí que cae. O sea, de promedio, la primera parte, el primer tema, ya eran 2 preguntas de promedio, que es más que algunos temas del bloque 3, literalmente. Y esto es de promedio contando lo poco que han caído este año. Con lo cual, hay que tener en cuenta que aunque la tendencia es que a este año no ha caído, perfectamente para compensar el año que viene podrían poner muchísimas preguntas de este bloque. Así que no hay que dormirse con este bloque y tenerlo en cuenta que aunque este año podamos ver aquí que en el extraordinario apenas ha caído nada, 2 preguntas, y en el extraordinario y en el ordinario
ha caído un poco más, han caído 4. En general, es que es un bloque entero. No estamos hablando de un tema, estamos hablando de un bloque. Y cae bastante. O sea, teniendo en cuenta la proporción de temario que hay, porque al final son 4 temas, con respecto al global del examen, renta mucho estudiar este bloque. Al final no es como el derecho administrativo, que sí que es verdad que cae más, pero es muchísimo más temario. Y por eso he de decir que hay que seguir viéndolo. Dicho esto, quiero dar una última advertencia, y es que, como habéis visto, todos los años con algún tema intentan sorprender. Este año, por ejemplo, un bloque entero. El bloque 2 ha caído bastante poco y esas preguntas se han distribuido por el resto de bloques. Dicho esto, hay que tener en cuenta eso, que no hay temas tan menores que podamos verlos muy pocos, porque de repente te ponen 5 preguntas sin ningún tipo de explicación. Pero también hay que tener en cuenta que los temas centrales que hemos visto son los que más preguntan, y esos hay que tener un conocimiento profundo de ellos, porque también caen muchísimo en los supuestos prácticos y son muy, muy, muy importantes. Dicho esto, espero que el vídeo os haya sido de utilidad, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.